Buenos días, hermanos. Qué bueno verlos una vez más, después de algunas semanas. Bueno, bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera, segunda, tercera vez. Como siempre digo, después de la tercera son bienvenidos, pero no con ese toque especial de las visitas. No, mentiras. Siempre somos bienvenidos a congregarnos, a disfrutar, a adorar al Señor juntos, no solamente con las canciones, como siempre decimos, sino también mediante las ofrendas, mediante la predicación y escuchar la palabra de Dios para ponerla por obra. Así que les voy a pedir si me acompañan a Filipenses capítulo 4. Vamos a continuar, llegando ya al final de la carta. Filipenses capítulo 4, y vamos a ver en los versículos 8 y 9, pero vamos a leer desde el versículo 6, donde dejamos la última vez. En versículos 6 y 7 vimos hace algún tiempo ya. Vamos a leer entonces del versículo 9 de Filipenses 4 hasta el versículo 6 hasta el 9. Luego vamos a orar una vez más. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oramos una vez más. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por Cristo. Como cantamos recién, Señor, ya no somos condenados, tenemos refugio en Jesús. Gracias, Señor, porque por medio de su obra perfecta en la cruz del Calvario, Él pagó, Señor, nuestros pecados, clavándolos en el madero, venciendo, Señor, a la muerte con poder mediante su resurrección. Y hoy, vivo, triunfante, Señor, está a tu diestra intercediendo por nosotros, y en su nombre oramos para pedirte que nos hables, que traigas avivamiento a nuestros corazones, Señor, salvación a aquellos que no te conocen, que puedan ver la gloria de la cruz, Señor, esa obra perfecta para el perdón de los pecados. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si salimos en este momento por la calle y empezamos a parar a la gente, si es que hay gente ahora en la calle con el frío que hace, y le empezamos a preguntar qué es lo que más desean o alguna de las cosas que más anhelan, si me cruzás a mí en este momento, yo te diría que unos zapatos de losa radiante o unas medias que tiren calor, porque tengo los pies congelados, pero seguramente vas a encontrar respuestas comunes: dinero, salud, una mejor posición social, bienestar general, tener una vida tranquila, sin problemas. Probablemente después de determinada edad ya uno no quiere tener problemas, no quiere estar demasiado involucrado en cosas y quiere estar tranquilo. Si es una persona que por ahí tiene cierta empatía por los demás, probablemente va a decir que sea la paz mundial, erradicar el problema de la pobreza, justicia. Bueno, la realidad es que la mayoría de estas cosas, si no todas, no son malas en sí,
No está mal, por supuesto, desear salud, tener un buen pasar económico, la paz mundial, etc. No es malo en sí. Y si ustedes se fijan, muchos de estos deseos están relacionados con ¿qué cosa? Con la paz. Con la paz. Ayer hablábamos con Adrián y decíamos que la paz es como una especie de guerra que tienes varios frentes. Entonces, por un lado, sentimos paz o creemos que tenemos paz o que vamos a tener paz cuando tengamos un buen pasar económico y no tengamos que preocuparnos por cómo vamos a llegar a fin de mes. Eso nos va a dar paz. Vamos a estar tranquilos, pero como dije recién, es una batalla, una guerra que tiene varios frentes. Puede haber una persona que tenga un buen pasar económico, que probablemente no se preocupe por toda su vida de qué va a comer, qué va a vestir, dónde va a vivir, pero tenga conflictos en su familia. Esta persona, por más dinero que tenga, no va a tener paz, aunque haya pensado que el dinero se le iba a dar. La paz es una de las cosas más buscadas, más deseadas, no solamente mediante anhelos, sino también de manera práctica. Fíjense cuánta gente va, no sé si es muy común aquí, pero allá por lo menos en Capital, donde está todo el lío, hay cada 2 por 3 ves un cartelito en la calle pegado, hacemos yoga, profesor de yoga. La gente va, necesita parar un poco y hace cosas como esa, yoga. Consumen cualquier tipo de espiritualidad, entre comillas espiritualidad, y de hecho muchas veces una mezcla de todas ellas para encontrar paz. Llegan a otros extremos como consumir sustancias, alcohol, otro tipo de drogas, inclusive aquellas que son recetadas por médicos, porque necesitan encontrar paz. Hacen terapia, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas personas, o los seres humanos en general, nunca encuentran la paz verdadera, porque la paz verdadera solo se encuentra en la fuente verdadera, que es el Dios de paz. Versículo 9, el Dios de paz. Y de hecho, muchas de estas supuestas soluciones para encontrar paz, lo que hacen es agravar aún más y más el problema de la falta de paz. Sin tener paz con Dios, con el Dios de paz, es imposible tener una paz verdadera, duradera, firme, sólida. Y es por eso que si no tenés paz con Dios por medio de Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, y has confiado en la obra suficiente de Cristo, no vas a poder tener paz genuina, duradera, nunca. Pero inclusive los creyentes, los que no es que somos salvos por nuestras obras, sino porque confiamos en Jesús, en su obra perfecta, también podemos padecer o experimentar falta de paz. Si no caminamos con el Dios de paz, es imposible gozar de la paz de Dios. Por este motivo, el apóstol Pablo nos exhorta a permanecer firmes en nuestra forma de andar, en nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, qué es lo que nosotros pensamos, pero también en nuestro mundo exterior, nuestra conducta. Y de esta forma sí gozar de la paz de Dios. Por eso debemos permanecer firmes en nuestra forma de andar. Y vamos a dar 2 aspectos de este andar firme que nos va a llevar a gozar del Dios de paz. Gozar del Dios de paz. En primer lugar, vamos a ver un patrón de pensamiento, que es meditar en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, un patrón de conducta, que es imitar a hombres de Dios. Entonces, en primer lugar, versículo 8, vemos un patrón de pensamiento que es meditar en la palabra de Dios. Fíjense, lo leemos
una vez más. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si se fija, dividimos en dos, un patrón de pensamiento y un patrón de conducta, porque en el texto, versículo 8 y 9, vemos dos imperativos, dos mandatos. Al final de cada versículo lo vamos a encontrar, final del versículo 8, en esto pensad, final del versículo 9, o antes del Dios de paz, esto haced. Ahí tenemos, son dos mandatos. Y estos dos mandatos van a llevarnos a gozar del Dios de paz. Ahora, si se fijan en versículo 8, al principio comienza con un por lo demás. Por lo demás. Por lo demás conecta el versículo 6, o lo que viene hablando a partir del versículo 6, sobre nuestras ansiedades, cómo nosotros luchamos, cómo tenemos que luchar contra el afán, la ansiedad. En vez de afanarnos, tenemos que ir a la presencia de Dios y volcar nuestra alma, y entonces vamos a disfrutar de la paz de Dios. Pero también es un cierre. Ya va finalizando el apóstol Pablo con las órdenes, los mandatos, las exhortaciones, el ánimo, el aliento. Y el apóstol Pablo y Dios a través del apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos que para poder vivir de esa forma, para poder gozar de plena comunión con Dios, de poder gozar, de disfrutar, de estar con el Dios de paz, necesitamos pensar de una manera correcta y andar de una manera correcta. El tema sigue siendo la paz, que retomamos de versículo 7. Cómo combatir la falta de paz. Perdón, pero estoy luchando un poco con mi dispositivo acá. Ahí está. Ahí estamos. Fíjense entonces, por nada estés afanosos, sino sean conocidas, oración delante de Dios y obtendremos paz. Pero además de presentar nuestras peticiones, tenemos que tener la mente disciplinada en un patrón de pensamiento. Se dice que nosotros somos lo que pensamos. Y de hecho la palabra de Dios nos dice lo mismo. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe, dirá, mas su corazón no está contigo. Mateo 12, 34, 35, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Lo que hay en el corazón, en el mundo interior, en nuestra mente, tarde o temprano va a salir. Por eso, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como alguien dijo, si siembras un pensamiento, segarás una acción. Si siembras una acción, segarás un hábito. Si siembras un hábito, segarás un carácter. Si siembras un carácter, segarás un destino. Poético, pero cierto. Ahora, una aclaración, si bien es cierto que lo que nosotros pensamos finalmente influye en cómo nosotros vivimos, también es cierto que lo que ocurre en nuestro mundo interior tiene valor, tiene valor. Todo aquello que nosotros pensamos puede ser agradable a Dios o puede ser de deshonra para Dios.
El Señor Jesús le dijo en el Sermón del Monte a quienes escuchaban: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que no es que, no lo pienses, porque si lo pensás, el único problema es que tarde o temprano lo vas a hacer, sino que si pensaste y adulteraste en tu corazón, ya pecaste. No es que vas a pecar cuando lo hagas, ya pecaste en tu corazón. Por eso el salmista en Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Podemos agradar a Dios con nuestros pensamientos o podemos deshonrarlo. Por eso el apóstol Pablo nos ordena a tener una mente con patrones de pensamientos que agraden a Dios. Como dijimos al final del versículo 8 está el imperativo: en esto pensad. Ahora, esta palabra pensar no es solamente un pensamiento que pasa y se va. Se usa también o tiene el sentido de calcular, deliberar, concluir. La idea es de alguien que está constantemente pensando en eso, sacando cuentas. Y a eso le llamamos, o como la Biblia de las Américas lo traduce, en esto meditad. Meditad. Ustedes saben que la mente no es un celular que nosotros podemos bloquear cuando queremos dejar de usar. Entonces apretamos el botoncito. Yo lo estoy usando, lo bloqueo, listo, lo guardo. Cuando necesito volver a pensar, bueno, cerebro, volvé, que necesito resolver algo. ¿Cómo trabaja el cerebro? ¿Cómo trabaja la mente? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es que nosotros no nos podemos descuidar, relajar, traer solo la mente cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la palabra de Dios, sino todo el tiempo. En esto meditad. De hecho, el imperativo está en presentes todo el tiempo. Mediten, mediten en esto. Ahora necesitamos esforzarnos, y es una disciplina espiritual, meditar, pensar en todo lo que es digno del Señor, pensar en su palabra. Y es necesario porque, como ustedes bien saben, no está en nuestra naturaleza pensar en las cosas de Dios. Tratamos constantemente, rechazamos, queremos satisfacer nuestra carne y pensar en las cosas que nosotros queremos. Pero también hay un mundo que no nos ayuda demasiado. ¿Cuál fue la última propaganda que viste que te ayude a pensar en las bondades de la palabra de Dios, en lo bueno que es cuidar y amar a tu esposa, a tu esposo? Yo creo que la última fue nunca. Jamás vi una. Es un imperativo, es una orden, tienen que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el patrón de pensamiento? ¿En qué tenemos que pensar? Tenemos una lista de ocho cosas que tenemos que pensar. En primer lugar, todo lo verdadero. Esta palabra verdadero o veraz puede ser también traducida como lo válido, lo que es real, sustancioso, lo que es fidedigno, confiable. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sabemos que la verdad de Dios es la palabra de Dios, que toda verdad procede de Dios. Por eso es que si queremos pensar en lo verdadero, el filtro que debemos utilizar es la palabra de Dios. Ahora dijimos que tenemos que meditar constantemente en la palabra de Dios, y si se fijan acá no dice piensen en la Biblia o lean y mediten en la Biblia, pero cada una de estas cualidades son y vienen y nacen de la palabra de Dios. Por eso es que todo lo verdadero lo encontramos
en la palabra de Dios, en la única fuente de verdad. O sea que un buen ejercicio para pensar, para ver si estoy pensando correctamente, es pensar si la Biblia lo afirma, si la Biblia dice que eso es verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto que estoy pensando? Cuando vienen problemas, cuando no sabemos qué va a pasar y cuando las circunstancias nos hacen dudar del carácter y la bondad de Dios, nuestra mente empieza a decir que Dios nos está dejando un costadito, que por ahí Dios no va a proveer, que por ahí Dios no nos va a suplir, que por ahí Dios no va a cumplir sus promesas. Bueno, eso claramente es una mentira. Y lo sabemos porque su palabra dice que Dios va a cumplir sus promesas, que Dios va a proveer, no los caprichos, pero sí lo que Él prometió. Si pensamos en nuestro corazón que todas nuestras intenciones y motivaciones son buenas y correctas, tenemos que pensar y entender bíblicamente que Dios dice que el corazón del hombre es perverso, inclinado hacia el mal. Por lo tanto, bien vamos a hacer en examinar a la luz de la Biblia nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Si nuestra mente y nuestro corazón nos dicen que tal vez hacer esto no es tan malo, bueno, hay un versículo que dice que no se tiene que hacer, pero Dios me va a entender en el contexto en que yo estoy viviendo. Bueno, pensar bíblicamente, decir no, esto es pecado. Un buen filtro también es filtrar todo a la luz del Evangelio, y por supuesto el Evangelio está dentro de la palabra de Dios, dentro de la verdad de Dios, pero yendo más específico, si lidio con pensamientos de derrota espiritual, nunca voy a poder vencer este pecado. ¿Cuántas veces caí? Es evidente que no lo voy a lograr. La palabra de Dios dice que nosotros ya no estamos atados a la esclavitud del pecado. La palabra de Dios dice, y lo hemos visto hace un buen tiempo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar. Entonces, un pensamiento de derrota es mentira. Pero también un pensamiento de justicia propia es mentira. Pensar que porque yo estoy haciendo esto o aquello, entonces Dios ahora me va a aceptar un poco más, es mentira. Filtrar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios para ver si lo que estamos pensando es verdadero, es necesario para disfrutar de la paz de Dios. Ahora, también pensar en lo verdadero implica pensar en lo que es real. Y esto quiere decir que no tenemos que pensar en situaciones o fantasear cosas que no van a pasar. Cuando una persona, y sobre todo aquellos que tienen tal vez cuadros más elevados de ansiedad, que están más afanados, están constantemente pensando qué va a pasar, qué va a decir el otro, cuando yo vaya, qué va a hacer, y empiezan, o empezamos, porque yo hago esto muchas veces, empezamos a pensar en toda una situación que nunca va a ocurrir, y enseguida pensamos en otra que tampoco va a ocurrir, y en otra, y en otra, y en otra. Y tenemos un escenario de no sé si ven esas películas que vos podés elegir el final, bueno, algo así como 25 finales, ¿y sabes cuántos de esos van a ocurrir? Ninguno. Va a ocurrir solo el que Dios quiere que pase. Dicen, un estudioso o un doctor que hizo un estudio, que el 90% de las cosas que nosotros pensamos que van a ocurrir, nunca van a ocurrir. El 90% de las cosas por las cuales nos preocupamos, no van a ocurrir.
Tenemos que pensar en lo que es verdadero para gozar del Dios de paz. Segundo, tenemos que pensar en todo lo que es honesto. Esta palabra denota lo que es elevado, lo que es excelso, todo lo que es honorable, digno de respeto. Se usa en 1 Timoteo para hablar de la conducta que se espera de los diáconos y de sus esposas. Es conducta de tipo elevada que requiere para modelar el Evangelio de Cristo de una manera digna. Lo contrario a esta palabra es todo lo que sea trivial, todo lo pasajero, todo lo vano. Una mente que constantemente apunta a lo terrenal y pasajero, en vez de ocuparse de lo que realmente importa, de las cosas que son eternas, que son excelsas. Es una mente que atenta contra su propia estabilidad espiritual y firmeza para gozar de la paz de Dios. Es estar más preocupado en quién va a ganar el programa de cocina hoy a la noche. Si el futbolista tal al final se pasa al club y estás hablando ahí con tus amigos y todo el tiempo pensás en cosas triviales. Los programas de chimentos que hay un programa y de ese programa sale otro programa que habla de ese y de ese sale otro que habla de ese. Y toda la gente está hablando del programa y la gente habla de eso. Che, ¿te enteraste que Pampita le...? No me enteré ni me quiero enterar tampoco, no la conozco, no sé quién es, no me interesa. Eso es pensar en lo trivial. Lo opuesto es pensar en todo lo que es verdaderamente importante, todo lo que es digno de honor. Tercero, todo lo justo, lo recto. En el Antiguo Testamento está la palabra hebrea que se usa para justo, tiene que ver con una vara para medir. Se refiere a la naturaleza de Dios como el nivel según el cual todas las cosas se tienen que juzgar. La rectitud de Dios es la vara de la justicia, donde tenemos que medirnos. Dios es justo y recto. Deuteronomio 32, 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad hay ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Por tanto, pensar en todo lo justo es pensar en todo lo que se amolda a los parámetros dados por Dios, que son contrarios a los parámetros dados por los parámetros relativos dados por este mundo. Y agrego, parámetros relativos y corruptos de este mundo, la sociedad e incluso nuestro propio corazón. Cuando este mundo le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno, nosotros tenemos que pensar en lo que Dios dice que es bueno. Pensar en todo lo justo, pero también en todo lo puro, todo lo que es santo. Esta palabra tiene su origen en el culto, en lo que es el Antiguo Testamento, en las leyes del sacerdocio, donde está muy relacionado con el concepto de pureza. Por ejemplo, los utensilios tenían que ser purificados para poder ser santificados, tenían que ser lavados. Pensar en todo lo puro implica también pensar en todo lo moralmente o sexualmente, mejor dicho, puro, pero va más allá. Va a las intenciones del corazón y de los pensamientos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:22, Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro.
No está hablando ahí de inmoralidad sexual, sino de corromperse con cualquier tipo de pecado. En ese caso específicamente está hablando de no imponer las manos, de no poner a alguien en el ministerio que no calificaba. Bueno, él iba a ser culpable de si hacía eso también. La referencia es un patrón de pensamientos, de cosas puras, de intenciones puras. Un pensamiento que no tiene segundas intenciones, que no tiene intenciones dañinas hacia los demás, ni hacia Dios, por supuesto. Pensar en todo lo puro, pero también en todo lo amable. Este término aparece solamente en esta ocasión en el Nuevo Testamento y quiere decir todo lo que es agradable, todo lo que es atractivo, todo lo que es bueno, todo lo que es afable. Debemos pensar en todo aquello a lo que Dios llama hermoso, a todo lo que es bueno, lo que es agradable, pero a los ojos de Dios, no a nuestros ojos o los del mundo. Pero también es un llamado a pensar en todo lo que es bueno para los demás, es decir, pensar en amar a los demás, cómo ayudar al otro. Es pensar en la mejor manera de agradar y amar a Dios y a mis hermanos. Pero también pensamos en todo lo que es de buen nombre. Esto es digno de elogio, favorable, algo admirable, virtuoso. Estas son cualidades, palabras, acciones de las personas que, o mejor dicho, que las personas encuentran atractivas, ejemplares. Es algo de buena reputación, de aplauso. Es lo que es bien visto. Nosotros admiramos conductas, personas que han vivido reflejando el Evangelio de Cristo. Pensamos en hombres que aman a sus esposas, esposas que aman y se sujetan a sus maridos, y decimos, eso es de buen nombre, eso es algo digno del aplauso. Pensamos en empleados que, aunque sus jefes los traten mal, ellos se someten al Señor y sirven con fidelidad, llegan temprano igual, no le levantan la voz al jefe. Y dentro de los parámetros bíblicos, eso es digno de aplauso. Obviamente el mundo te va a decir, no, ¿qué? Si te trata mal tu jefe, tomátela. Llegá a la hora que quiera, robale, no sé, qué sé yo. Y eso el mundo lo aplaude, ¿no? ¡Ah, qué vivo que sos! ¿No? ¿No sos vivo? Si hay virtud alguna, virtud es una cualidad excelente, nobleza, virtud. Podemos pensar en todo lo que es excelente. Este es un patrón de pensamiento que se eleva sobre el nivel medio o de la mediocridad espiritual. Es ese tipo de pensamiento que no está tan preocupado en si, a ver si la Biblia dice que esto no lo puedo hacer. Mostrame el versículo que dice que no puedo hacer esto. Bueno, eso es mediocridad espiritual. Tenemos que pensar en todo lo que es excelente, de qué manera puedo ser un mejor hijo de Dios, no el hijo de Dios que va con lo justo. Esto no dice, la Biblia no dice que es pecado, bueno, pero te ayuda a conocer más al Señor, a amarlo más, a servir más a su iglesia. No, bueno, entonces lo tengo que desechar. Eso es excelencia
Eso es virtud. Pero también pensamos en todo lo que es digno de alabanza, algo que merece elogio, algo que es elogiado no solamente por las personas, sino por Dios. Ahora, si bien nosotros no tenemos que esperar la alabanza del hombre, no es que nosotros hacemos las cosas para que la gente después venga y diga qué bien cómo lo estás haciendo. No lo hacemos por eso, por supuesto, o mejor dicho, no debemos hacerlo por eso. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios alaba a la iglesia de Corinto. Versículo 2 del capítulo 11 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pablo los alababa porque ellos cuidaban de él, se acordaban de él y retenían sus instrucciones. Pero, versículos más adelante, versículo 17 dice: pero al anunciarlos, esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Estaban teniendo conductas que no eran dignas del Evangelio, había divisiones, había desorden, no se esperaban unos a otros para comer, para participar de la cena del Señor, había egoísmo, falta de amor en el uso de sus dones, y eso no era digno de alabanza. Cuando el mundo desaprueba lo que Dios ama, no vamos a recibir alabanza, nadie va a venir a decir qué bueno lo que están haciendo acá, qué bueno que están predicando la palabra de Dios. No va a pasar eso. Pero inclusive cuando hacemos lo que agrada a Dios, no solo del mundo no vamos a recibir alabanza, sino también dentro de la iglesia muchas veces vamos a encontrar oposición. La gente no va a valorar, no porque nos tengan que aplaudir de vuelta, sino porque no van a ver como algo digno de alabanza lo que estamos haciendo y va a haber queja, murmuración tal vez. Pero en 1 Corintios 4, 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, la única alabanza que importa. Todo lo que es digno de alabanza por Dios, pero que también, por supuesto, disfrutamos y debemos alabar los hombres. En esto tenemos que meditar. En esto tenemos que meditar. Por supuesto, como dijimos al principio, estas cualidades las encontramos solo en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Por eso te pregunto y me pregunto, ¿cómo estamos utilizando nuestra mente? ¿Estamos dando rienda suelta a los pensamientos? ¿O nos estamos disciplinando en todo lo que es digno del Señor? Tenemos que disciplinar nuestra mente. Por supuesto, tenemos que leer la palabra de Dios porque es la fuente de toda verdad. Pero no solamente leerla, sino también meditar, traer de vuelta, ver de qué manera eso se aplica a mi vida, cómo lo estoy haciendo, cómo no, cómo lo tengo que hacer. Meditar. ¿Cómo se conecta eso con otras verdades de la palabra de Dios? Meditar. Pero también podemos leer buenos libros, hay buenos autores que vale la pena leer, que nos ayudan a entender mejor, a contemplar a Dios y al Evangelio de Cristo. Tenemos que ser determinados y constantes en evaluar nuestros pensamientos en los parámetros de Filipenses 4:8. Pero en segundo lugar vamos a ver un patrón de conducta, vimos un patrón de pensamiento,
Pero hay un patrón de conducta también que debemos desarrollar para gozar del Dios de paz. Y esto es imitar hombres de Dios. Fíjense en versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Una vez más, el imperativo al final, esto haced, es practicar. Hacer, practicar es un imperativo, es una orden que también está en tiempo presente, o sea que es todo el tiempo. Practiquen esto. Constantemente deben practicar. ¿Qué cosa? Bueno, ¿qué cosas debemos observar o qué debemos practicar? En primer lugar, lo que aprendisteis de mí, o lo que aprendisteis, ahí en versículo 9. La raíz de esta palabra, que se traduce como aprendisteis, es la misma raíz que la de discípulo y tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje de un discípulo para con su maestro. Si bien la estadía de Pablo en Filipos no fue muy prolongada, pero ellos pudieron ver y pudieron estar con él al menos algún tiempo, pero también ellos pudieron estar con Epafrodito, Timoteo, y pudieron disfrutar de ser discipulados, y aunque tal vez no hayan sido discipulados por él directamente, pero nosotros vemos que el mandato del Señor es hacer discípulos. Entonces no importa quién te discipuló, si vos aprendiste, si vos fuiste discipulado, si fuiste enseñado, debes mirar en lo que aprendiste. Jesús no vino a solamente dar información de cómo son las cosas en el cielo y cómo son las cosas en la tierra. Él vino a formar discípulos, Él vino a ser discípulos, y los discípulos tienen que hacer más discípulos, y los otros discípulos más discípulos. Y cada uno lo que aprendió tiene que hacer, tiene que practicar. Lo que aprendisteis y recibisteis, la palabra recibir ahí es aceptar. Tiene que ver con un proceso de asimilación, de hacer propio. Un ejemplo de esto es en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, 13 y 14. Lo voy a leer, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste en nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ellos vieron y escucharon la palabra de Dios, ellos sabían y habían visto las aflicciones, o habían oído de las aflicciones de Pablo, y ellos recibieron la palabra de Dios, la asimilaron, la hicieron propia, y de hecho a tal punto que ellos mismos luego padecieron de la misma manera. Eso es asimilar. Nosotros no venimos a reproducir la fe de otros, nosotros no hacemos las cosas o no tenemos que hacerlas porque otros las hacen. Tenemos que hacer propias las verdades de Dios en nuestras vidas y vivir en consecuencia. Lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que asimilamos, eso debemos practicar. Pero también lo que oísteis. La referencia acá no es solamente a lo que oyeron directamente, como hoy están haciendo ustedes, sino también la referencia es a todos aquellos que oyeron por boca de terceros. Eso es testimonio. No lo vamos a leer, pero en el pasaje de 1 Tesalonicenses que leímos recién, unos versículos antes, podemos ver que
la iglesia o los hermanos de Tesalónica también fueron de buen testimonio, justamente al recibir la palabra de Dios en medio de tribulación, y las demás iglesias podían dar testimonio de lo que había pasado, que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. El testimonio de Pablo era conocido por todas las iglesias y, por supuesto, excepto los detractores, todos tenían buenas palabras para decir del apóstol Pablo. No solamente lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que oímos y vemos por buen testimonio tenemos que practicar, sino también lo que visteis. Los filipenses habían oído, pero también habían visto. Ellos sabían que el apóstol Pablo estuvo preso ahí en Filipos. Ellos sabían que el apóstol Pablo estuvo cantando en la prisión, gozoso, y aún lo estaban viendo. ¿Por qué? Porque Pablo les escribe desde Roma, desde una prisión. Y como saben, también Pablo estaba esperando una sentencia, él podía morir. Y les escribe la carta del gozo, ellos estaban viendo, tal vez no físicamente, no en el sentido literal, pero sí en un sentido metafórico, ellos estaban viendo el testimonio de Pablo, la enseñanza de Pablo, que lo que él decía, él lo vivía. Pablo preso, esperando una sentencia, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué debemos practicar? Todo lo que aprendemos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, lo debemos practicar, debemos imitarlo. Y de vuelta, no se trata de imitar conductas externas solamente, sino es imitar la fe de aquellos que son buenos modelos del Evangelio de Cristo. Filipenses 3:17, lo hemos visto hace un tiempo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tenemos que imitar. Tenemos que ver cómo los demás viven de una manera digna del Señor y reproducirlo. Ver la disciplina, el amor por el Señor, por las almas, esas son cosas que debemos imitar. Las disciplinas espirituales. Puedo dar gracias a Dios porque hay buenos modelos en este lugar. Hay modelos con ese al final. Pero también hay buenos modelos de personas que modelan. Yo puedo ver personas que cuando ven una actitud que da gloria a Dios y que es digna de ser imitada, automáticamente muchos están ahí casi con una libretita y no pasan 2 días que ya lo ves haciendo eso. Esa debe ser la actitud que debemos tener. Si es algo digno de ser imitado, tenemos que hacerlo. Fíjense el final del versículo 9. Esto haced, otra vez, practiquen esto, imperativo, constante, y el Dios de paz estará con vosotros. Es similar el final del versículo 9 al del versículo 7, pero no es exactamente lo mismo. El versículo 7 termina hablando de la paz de Dios, y si bien el resultado termina siendo el mismo porque disfrutamos de la paz de Dios, pero el apóstol Pablo acá nos ayuda a ver de dónde proviene esa paz, del Dios de paz. La paz de Dios, del versículo 7, es el resultado de echar nuestras ansiedades y afanes delante del trono de Dios. La presencia del Dios de paz es el resultado
de caminar de una manera digna del Señor. La presencia del Dios de paz es el resultado de caminar, de andar de una manera digna del Señor. En el Nuevo Testamento vemos que Dios es llamado el Dios de paz al menos 5 veces de forma directa, el Dios de paz, lo van a encontrar así. Y después otras tantas que hace referencia a Dios y que Él es la fuente de la paz. Y encontramos esta forma de expresión, el Dios de paz, para hablar, por ejemplo, acerca de el consuelo que Dios trae en medio de las dificultades, y eso lo vemos en Romanos capítulo 15 y parte del 16, donde el apóstol Pablo también estaba en una situación donde había conflictos, donde había incertidumbre, y él pedía que oren a Dios y confiaban que la victoria estaba asegurada, versículo 20 del capítulo 16, porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Consuelo, esperanza. Pero también el Dios de paz reclama orden y unidad. Mencionamos antes la iglesia en Corinto. Ellos estaban en desorden. Y en capítulo 14, 31 al 33 dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, orden. Pero, en este caso, el Dios de paz infunde aliento, infunde armonía, quietud en nuestro corazón. Pero al igual que en versículos anteriores que hemos leído, hay un requisito para disfrutar de la paz de Dios. 2 Corintios 13 también nos habla de que hay un requisito. Por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentido y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hay un requisito. En este caso, tened gozo, perfeccionados, etc. Cuando un creyente no anda de una manera digna del Señor, el Dios de paz no está a su lado. No, eso no quiere decir que pierde la salvación, por supuesto, pero Dios no aprueba lo que Él está haciendo. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Dios disciplina al creyente que no se arrepiente de sus pecados. Y en ese contexto el creyente no tiene paz. Pensá cuántas veces ocultaste un pecado y tuviste paz. Yo ninguna, por lo menos. ¿Cuántas veces pecaste contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres y tuviste paz? ¿Cuántas veces fuiste negligente, perezoso en tu trabajo, en tu hogar y tuviste paz? Ninguna. Ahora, Dios es omnipresente. No quiere decir que Dios va a aparecer solamente cuando nosotros hacemos eso. Dios está en todo lugar, en todo momento. Dios está ahí. Pero en la Biblia, en toda la Biblia se utiliza este concepto de que Dios está, o la presencia de Dios, para hablar de la bendición de Dios. Por eso es que la bendición de Dios trayéndonos paz solo la vamos a encontrar meditando en las verdades de la palabra de Dios, filtrando nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios y practicando y imitando buenos ejemplos. Para terminar, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que aprendemos? En primer lugar, ¿qué estamos haciendo con lo que aprendemos, con lo que escuchamos? ¿Qué tan receptivos y humildes somos para aprender no solamente lo que escuchamos acá los domingos, sino también de los demás?
poder ver y entender que necesito aprender también de mis hermanos. ¿Cuánto aplicamos de lo que aprendemos? ¿Cuánto observamos modelos de Dios alrededor? Y alrededor me refiero a alrededor, por supuesto también en otras iglesias, pero acá. Porque nosotros podemos ver videos de predicadores, lo hemos dicho un montón de veces, podemos ver videos de predicadores, pero no estamos con ellos. No viene el martes a tomar mate a casa, no podemos verlos. No digo que sean malos, pero necesitamos aprender de aquellos buenos ejemplos que tenemos hoy. Vos mismo, yo, ¿qué tan buen ejemplo soy para modelar la conducta digna del Señor? Y antes de terminar, dijimos al principio que solamente podemos tener y disfrutar de la paz de Dios teniendo paz con Dios. La palabra de Dios dice que el hombre es enemigo de Dios por naturaleza. No es algo que el hombre se gana. No es algo que el hombre decide en un momento, bueno, a partir de hoy voy a ser enemigo de Dios. Porque desde el momento en que nacimos, nosotros nacemos en pecado, enemistados con Dios. Y esa condición nos lleva al infierno, a la separación completa de Dios, eterna en el infierno, sufriendo el castigo que es justo por nuestros pecados. Pero Dios, que es un Dios de paz, quiso hacer la paz entre el hombre y Dios por medio de su Hijo. Cristo es nuestra paz. Él se entregó voluntariamente a la cruz, donde nosotros debíamos pagar nuestros pecados, la muerte eterna, pero el Hijo de Dios decidió venir a este mundo a tomar el lugar del hombre, a tomar el lugar de culpable del hombre, siendo inocente, sin mancha, se dio por nosotros y en la cruz del Calvario pagó por los pecados de los hombres. Si no tenés paz con Dios hoy, necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas aceptar el regalo de la vida eterna que Dios te ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te pedimos perdón porque buscamos, Señor, sustitutos que nos ofrecen satisfacción, paz. Señor, somos defraudados porque encontramos que en ninguno de esos lugares hay paz, pero aún así vamos otra vez creyendo la mentira, Señor, de que esta vez sí vamos a hallar paz. Señor, ayúdanos a formar patrones de pensamiento que te agraden, que se ajusten a tu palabra, patrones de conducta, Señor, que te glorifiquen, imitando a otros que han modelado el Evangelio. Y Señor, si en esta mañana hay alguien que no te conoce, que aún está enemistado contigo, que tú obres, Señor, trayendo salvación a su vida. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.